Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, como siempre. Y hoy vamos a tener un programa muy especial porque una persona a la que yo admiro profundamente, pero desde el fondo de mi corazón, una mujer joven que se ha dedicado a ayudar a reinsertar en la sociedad a la gente que está en prisión, aparte de tratar de entender qué es lo que pasa en sus cabezas. Ella es Saskia Niño de Rivera y es una mujer muy especial y hoy le damos la bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros, mi amor. Al contrario, querida Shanique, te saludo a ti con muchísimo gusto y con muchísima admiración y respeto. Saskia, tendría que usar la mitad del programa para decir todos los premios de los que has sido objeto tú. Pero bueno, quiero decir algunos, aparte de que es licenciada en psicología y cofundadora y vocera de Reinserta, es integrante del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de la delincuencia organizada, esto quiere decir de la trata de personas. Es miembro del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Es invitada permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que eso fue en el periodo del 2019 al 21, nombramiento directo del presidente de la República, en fin, tiene mucho que ver con los estándares de las penitenciarías. Saskia, querida, tú tienes una hija chiquita nada más, ¿verdad? Sí. De ¿Cómo? 5 años. De 5 años. ¿Cómo es que se te ocurrió a ti, una niña, ahora sí que de familia bonita, integrada, Saskia Niño de Rivera, empezar con esto de Reinserta? ¿Y qué es exactamente Reinserta? Pues yo no, a ver, yo no, yo creo que todas y todos debemos de aspirar a seguir nuestros sueños y seguir nuestras pasiones. Como siempre lo digo, no sé bien qué significa el concepto una niña de familia, pero O sea, de una familia unida, sí. que no está acostumbrada a vivir entre criminales y menos entre este libro que es uno de los muchos que ha escrito Saskia Niño de Rivera, que se llama Maldita entre todas las mujeres, y no porque las mujeres sean malditas, sino porque les tocó la maldición de caer en manos de un feminicida. Gracias por aclarar eso, Shani. O Sí, sea, porque es muy, muy importante eso. En este libro que yo leí, quiero decirles que hay una de las entrevistas que hace Saskia a gente que está en la cárcel para tratar de entender qué es lo que le provoca a un hombre terminar con la vida de una mujer, de dónde proviene esto, tratando de entenderlo como psicóloga. Entonces escribe Maldita entre todas las mujeres porque le tocó la maldición de caer en manos de ese hombre. Pero hay una de estas historias, mi querida Saskia, que me mató. El cuate que dice que le encantaba aplastar cucarachas, que gozaba matar a los animalitos, arrancarles las patitas a los pollitos, y que luego empezó a matar y que le fascinaba matar, y que mató más de a 100 mujeres y que las veía y decía, esta lo va a matar. Que luego un tiempo hasta se enamoró y dijo, me voy a controlar y voy a tener mucho sexo para no seguir con este deseo tan fuerte que es matar. O sea, tú como psicóloga, ¿qué, qué entiendes por qué le daba tanto placer matar y matar y matar mujeres? a ver, vamos a entrar en contexto del libro. Sí, Tú te refieres al testimonio de Juan Carlos. sí, Y Juan Carlos lo puse, Shani, porque me fue importante hablar
de absolutamente todo el tipo de feminicidas que hay. Incluso también puse a una mujer, que es justamente la esposa de Juan Carlos, que participaba en los asesinatos. Ellos son unos asesinos seriales. Están categorizados como asesinos seriales, a diferencia de los otros. Y en México, el asesino serial y el asesino normal tiene mucha viabilidad en poder operar por el nivel de impunidad. Y eso fue lo que yo quería también que se mostrara en este libro, que es la impunidad y cómo en este país es tan viable matar a mujeres, porque a las mujeres no nos cuidan, a las mujeres, la gran mayoría de mujeres en México han vivido situaciones de violencia extrema a lo largo de su vida y desafortunadamente cuando buscan ayuda no son atendidas. No hay programas, no hay, o sea, no hay prevención en este país. En este país hay reacción ante lo sucedido, pero eso no nos salva la vida para nada, ¿no? Solamente pues, trata de medio ver qué es lo que pasó con las que mataron hoy, pero no cuidan a las que mataron mañana. Entonces, por eso también para mí es muy importante este libro, porque pone justamente una gama de realidades de lo que son asesinos en México. Desde Riza, que es un esposo machista, literalmente un esposo que ante pensar que él no podía juzgar, o sea, que él podía juzgar a que su esposa no estaba cumpliendo con el rol que le competía como mujer, como tener a La, los la niños, que tomaba mucho, la que tomaba mucho, la que la que le tomaba. pegó las tijeras. Exactamente. Pero yo lo confronté cuando lo entrevisté y le dije, pero ¿por qué no la dejaste? O sea, si ella quiere tomar, si ella quiere tener otros esposos o parejas, si ella quiere ser el tipo de mujer que ella quiere ser, ¿quién eres tú para juzgarla? ¿No? O sea, ¿quién te dio a ti el derecho de decir, como ella no está cumpliendo, y digo esto entre comillas, con su deber como mujer, ¿quién eres tú para decir, esa mujer no tiene derecho de vivir? Porque no me está sirviendo a mí, como, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese testimonio para mí también fue súper duro porque habla justamente del machismo sistematizado que tenemos en nuestro país. Y yo cuando confronté a Risa, yo le decía, pero ¿por qué matarla? O sea, ¿por qué? Y me decía, pues que no estaba, o sea, imagínate el daño que estaba haciendo. Y yo, ¿y eso qué? Pero ¿Y lo qué? gracioso de este específico caso, que lo veo yo también entre hombres, pero también entre mujeres, es que la conoce alcohólica. También, Se casa con ella alcohólica. Sigue ella alcohólica y la acaba de matando porque es alcohólica. Yo, es lo que digo también, yo lo veo diario en matrimonios que no llegan a la matanza las mujeres de los hombres, pero conocen al alcohólico, se enamoran del alcohólico, se casan del alcohólico, tienen hijo 1, 2, 3, 4, y luego se divorcian del tipo porque es alcohólico. Es como algo muy irracional, ¿no? pues es irracional, creo que todos lo hacemos de alguna manera. Pues cuando tú te enamoras de tu pareja, eh, tú no piensas, tú no piensas en los defectos. Eh, yo creo que todas y todos cuando estamos enamorados, se nos complica ver los defectos de nuestra pareja. Y no nada más eso, pero hay esta como fantasía de decir, yo lo puedo prevenir. Yo puedo prevenir que esto suceda, yo puedo prevenir, conmigo va a cambiar, yo lo voy a ayudar a que cambie o yo la voy a ayudar a que cambie. Cuando la gente realmente no cambia, ¿no? Y mucho menos ante una situación como esa. O sea, si cambian, si quieren cambiar ellos o ellas, no porque alguien se los diga o mucho menos. Conforme va pasando la relación digamos, la etapa de enamoramiento se va bajando, pues vas viendo esos defectos o se van agravando también conforme la relación, ¿no? El alcoholismo especialmente y las drogas son adicciones, están muy vinculadas a la parte emocional. Entonces, Y a la parte de violencia y de feminicidio. exacto. O sea, es que el feminicidio al final del día, Shanik, es violencia
sistematizada que va en aumento. Esas mujeres que de repente dicen, bueno, sí me empujó, pero solamente me empujó. O me dio una cachetada, pero solamente me dio una cachetada. Esas Solo mujeres avienta cosas, solo me avienta cosas, pero no a mí. pero a la próxima vez no te va a aventar cosas, a la próxima vez te va a aventar su puño, ¿no? Porque la violencia va en aumento. Y eso es lo que pasa con la gran mayoría de las mujeres asesinadas. De hecho, en el caso de la señora Magda, en el libro que su hija quisieron hacerla pasar como si se hubiera suicidado, su hija llevaba muchos años en una situación de una pareja sumamente violenta. Y el problema es que en este país no cuidamos a las mujeres. Entonces terminan matándola, ¿no? Nos vamos a ir a un corte, seguimos, ya volvemos, seguimos con Saskia Niño de Rivera, que nos va a explicar si realmente estos hombres que entran en la cárcel, a tantos que ella ha entrevistado en muchos libros, de verdad tienen salvación cuando los sacan de la cárcel o van a hacer lo mismo. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí con Saskia Niño de Rivera, que aparte de Maldita entre todas las mujeres, ha escrito muchísimos libros, entre ellos No es No, guía de actuación ante la violencia sexual en México. Conoce, actúa, denuncia y acompaña y el infierno tan temido, el secuestro en México, de que comparte las vivencias de los que sobrevivieron el secuestro y bueno, los traumas y cosas que les quedan de por vida. Pero estas personas que están en la cárcel y que luego los dejan salir porque pues las cárceles no alcanzan tampoco. Bueno, Saskia, tú que eres cofundadora y la vocera de Reinserta, ¿crees de verdad que a través de la cárcel pueden mejorar estas personas, estos homicidios de mujeres, estos que hacen trata de blanca y además te lo describen con tal frialdad? ¿Realmente crees que se pueden reinsertar en la sociedad? La reinserción social es una alternativa voluntaria. Hay gente que quiere reinsertarse en la sociedad y hay gente que no le interesa reinsertarse en la sociedad. Por eso es tan importante entender que las penas tan grandes no sirven, porque esas no determinan la reinserción o la no reinserción. Hay gente que ha estado en prisión 3 años y que es una persona completamente distinta y realmente una persona completamente distinta. Y hay personas que llevan 50 años en la cárcel y nunca van a cambiar. La reinserción es la experiencia de entender que tus acciones afectan y dañan a una sociedad y que busques ser parte de la sociedad de una manera en la cual no vulneres la integridad de las demás personas que en ellos vivimos. Y eso es un proceso que cruza muchas líneas. Dice líneas que tienen que ver con normalización de la violencia y que entiendas que la violencia la tienes normalizada y que tienes que trabajar en tus propios impulsos. Es una línea que cruza toda la parte psicosocial, el entender, aceptar tu historia y verte como una víctima de tu propia historia, pero no victimizarte, sino darle la vuelta a la hoja. Es combatir cualquier tipo de factor de riesgo que te llevaba a cometer un acto delictivo, como las drogas, por ejemplo, que son un gran factor de riesgo en quienes cometen delitos en México. Y por supuesto la importancia de buscar la reparación del daño, la justicia restaurativa. Y eso no es necesariamente meramente un tema económico, donde le pagas a la víctima el daño que le hiciste monetariamente, sino también cómo monetariamente, emocionalmente te sabes y te sientes parte de una sociedad en la cual tienes que reparar el daño que hiciste. Y eso es algo que es súper importante porque muchas veces la culpa, porque tú puedes hacer todos los demás, pero la culpa de haber hecho o de ser alguien que comete X o Y delito es el obstáculo principal para que vuelvas a cometer ese delito. O sea,
Si yo estoy en la cárcel por robar y el mundo entero me ve como una ratera, va a ser muy complicado que yo deje de robar. Es importante que se le dé la vuelta a la hoja en decir, yo ya no voy a robar, yo voy a ser una persona de bien en la sociedad, Pero a ver, permiso que la sociedad... Saskia, del, hazte de cuenta que sale una persona que fue ratera y robó y robó y robó, y entonces tú dices, ok, le voy a dar la oportunidad a que entre a trabajar conmigo. ¿Realmente tú le darías la oportunidad? Es que tiene que depender mucho el proceso. No podemos generalizar de esa manera. Nosotros en Reinserta tenemos un programa de reinserción donde trabajamos de la mano de las empresas para poder darle seguimiento a los adolescentes en conflicto con la ley que nos llegan. Porque ¿Y también cuál es el promedio de éxito de Reinserta? De que se 94, reinserten y no recaigan. 94%. Wow. Sí. Es que hay muchos estigmas, Shanik, nadie le daría nunca trabajo a alguien en la cárcel, pero todos esperamos que tengamos un México mejor. Y pues, no, toda la gente que sale de la cárcel, si no encuentra trabajo, porque nadie le da trabajo, van a seguir cometiendo los delitos que cometen. Pero también es como el programa este del presidente Andrés Manuel López Obrador construyendo. Tú no puedes partir de que lo único que necesitan las personas que están en la cárcel es un trabajo. Las No, personas que están en la cárcel tienen problemas de adicciones, tienen problemas psicoemocionales, tienen traumas no resueltos, tienen muchas cosas que muchas veces no tienen que ver con un trabajo. no. Entonces, también el error es, yo le di trabajo y volvió a hacer lo que, no, espérate, no es nada más decir darle trabajo. A mí me hablan cantidad de empresarios de, a mí mándame a 400 y les doy chamba para que limpien ventanas ¿y de qué hora? De 8 a 8. ¿Qué? No. Necesitamos acompañar a estos jóvenes en modelos educativos, en modelos psicológicos, en modelos, ¿sabes? El modelo integral. No es nada más un tema laboral y a veces creemos que es un tema meramente laboral. No. En Pero, México la gran mayoría de la gente delinque por tema de adicciones, por ejemplo. pero, a ver, quiero entender un poco más a esta pareja de asesinos seriales que él disfrutaba tanto de asesinar y de asesinar. Ella también, Pero ¿por qué? porque ellos son psicópatas. De hecho, es un caso súper raro que dos psicópatas de esa manera se hayan, eh, Nido. sí, enamorado o encontrado y demás. Juan Carlos es un psicópata del libro, cero capacidad empática ni con su propia madre, cero, vínculo afectivo, cero. Y Patricia también. Hay mucha teoría de que Patricia no, yo creo que Patricia también. Este, y ¿Pero esas por personas qué? son ¿De qué personas viene eso? ¿De que qué tienen viene? daños neuronales. Son personas, todos tenemos una conexión entre el hipotálamo y el óvulo frontal, que genera lo que conocemos como la neurona espejo. La neurona espejo es, si yo ahorita bostezo, tú vas a bostezar, ¿no? Porque la neurona espejo está copiando, hay empatía, tú estás empezando a sentir ese cansancio que yo estoy sintiendo. Si yo ahorita te cuento una historia y te digo, no sabes, se murió mi abuelita, estoy tristísima, fue horrible, mi familia está destrozada, tú vas a sentir en tu corazón, ouch, pobre, ¿no? Eso lo genera la neurona espejo. Y la empatía es la emoción esencial que necesitamos para poder vivir en comunidad. Yo, ¿por qué no te lastimo a ti? ¿O por qué tengo cuidado en saber que si te voy a decir algo que pueda generar un daño, en decirlo o no decirlo? Porque tengo la capacidad empática de decir qué va a sentir si hago esto. Un psicópata no tiene esa capacidad empática. Ahora, con otras personas que se dedican a delinquir o asesinar incluso, algo que hemos también visto mucho es, en México, la normalización de la violencia genera ausencia de empatía. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo desde chiquito veo que hay violencia en mi casa, soy violentado, me viola mi abuelito, a mi papá le pega a mi mamá, tengo hambre, no hay comida en mi casa, ¿qué pasa? Mis capacidades empáticas empiezan a disminuir.
Entonces, tienes a mucha gente, especialmente jóvenes, que tienen capacidad empáticas muy bajas. Y lo que tenemos que trabajar con ellos es que vuelvan a reparar esas capacidades empáticas para que puedan volver a vivir en sociedad. Es como me acuerdo que hace 1000 años Jacobo Zabludovsky en el noticiero 24 horas le preguntó a los Panchitos, ¿te acuerdas de que había una banda de niños de 13 años que violaban, torturaban y que les decía, imagínense que eso se lo hagan a sus hermanas o a su mamá? Ah, pues es que se los han hecho a todas. Claro, es que así funciona. O sea, yo lo veo mucho con niños maltratados. Ya no les sorprende, Shanique. O sea, tú no le puedes decir a un niño que todos los fines de semana su papá llega borracho a la casa y golpea a la mamá hasta dejarla inconsciente en el piso sangrando, que le duela que golpearon al perrito en la calle, ¿me explicó? O que le duela que robarle la bolsa a una señora. Y con esto nos vamos a un corte, ya volvemos con Saskia Niño de Rivera. No se vaya, precisamente para entender un poco también el nivel de criminalidad, porque ahí están todos metidos juntos. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí con Saskia Niño de Rivera. Me parece increíble la labor que tú estás haciendo. No sé si alguien, si alguna madre ahí nos está escuchando o algún padre y se ve identificado y quiere pedir ayuda antes de que esto llegue a más, porque yo me acuerdo que con el que dio lo de la tijera, la mamá era muy buena, no le aceptaba el dinero, le decía, esto viene de malas cosas, por favor, aléjate de esos. Si una madre ve que esto está pasándole, ¿cómo puede recurrir a ti? ¿Nos puedes dar tus redes o decirnos a dónde se puede recurrir cuando una madre ve que el hijo está empezando a agarrar el camino equivocado? Es importante que busquen ayuda psicológica, especialmente que trate de meter a sus hijos en actividades extracurriculares, que esté muy pendiente de un hijo que esté yendo a la escuela, que esté haciendo lo que tiene que hacer. Normalmente es muy raro el caso donde la mamá o el papá están completamente involucrados y el niño está completamente fuera de sí. Ahí probablemente hay temas neuronales y hay temas distintos o sociales, psicosociales. También uno de los grandes retos que tiene este país es la normalización de la violencia y la criminalidad en las calles. Hay zonas en México donde la policía no entra y donde lo normal, lo bien visto, de hecho, el factor de riesgo para jóvenes en conflicto con la ley más grande es la narcocultura, por ejemplo, o la cultura de la violencia, donde ya ni siquiera veo la violencia como algo malo. Y también las chavas lo empiezan a ver, me pega porque me quiere. Y si no me pegas porque no me quiere. ¿Nos puedes dar tus redes? Sí, @reinserta y @saskianino. Y aquí, Shanik, sí platicar que Reinserta trabaja con niñas, niños y adolescentes en contacto con la violencia extrema. Hay una gran confusión donde la gente cree que en Reinserta trabajamos temas de reinserción social meramente, pero no. Trabajamos con niños cuyos papás están en prisión, por ejemplo, o que ellos viven en prisión con sus papás. Trabajamos con niños y niñas que son violentados, ya sea abuso sexual o que mataron a sus mamás por feminicidio o fueron secuestrados o tratados. Tenemos de esos casos y también trabajamos con menores que cometen delitos. O sea, menores de edad, desde los 9 años, es el más chiquito que hemos tenido, hasta los 18 años, que cometen delitos de alto impacto. Nosotros creemos en la normalización de la violencia como uno de los grandes cánceres de la sociedad, que genera unas probabilidades más altas en que personas puedan cometer delitos después. Entonces, en Reinserta nos pueden encontrar en @reinserta y en mis propias redes en @saskianino. Pero ve, en tu libro, Maldita entre todas las mujeres, uno de los casos es que se me olvidan los nombres, pero de los casos me acuerdo. Uno de los casos dice, bueno, es que la policía y los ladrones y los violadores somos lo mismo. Porque ahí fue cuando yo la primera vez que violé, fue porque no sé qué, a la niña de 13 años, y luego pues ya seguí violando, pero Es que es la normalización de la violencia justo de la que estamos hablando. La normalización de la violencia y, por supuesto, la ausencia de Estado de Derecho.
Eso que dicen es muy cierto. La diferencia entre los policías, los ladrones, el Estado de Derecho, el sistema de justicia penal, muchas veces es muy mínima. En México urge que profesionalicemos a los policías mejores y dignifiquemos los sueldos, profesionalicemos. Hoy muchos grupos criminales tienen muchas mejor armas que nuestros propios policías. Son muchos más los que están en grupos delictivos que la policía que puede afrontar esta misma, ¿no? Entonces, por eso urge que volteemos a ver esto, pero como en México nos hemos enganchado en este enojo social que nos genera esta necesidad tan brutal de venganza, los políticos no les importa mucho el tema de seguridad que no sea reactivo. Si te fijas, siempre las estrategias de prevención de los policías, más patrullas, más cámaras en las calles, eso genera una percepción de seguridad, pero no cambia la inseguridad en el país, ¿no? Pero tú, ¿qué opinas? Porque yo entrevisté a Claudia Sheinbaum antes de que la eligieran como, pues, como, ahora sí como la regente de la Ciudad de México, y ella me dijo que su principal preocupación es una mujer científica, preparadísima, inteligentísima, brillantísima. Me dijo que su principal preocupación era la seguridad de las mujeres. ¿Sientes que en la Ciudad de México sí ha cambiado y ha mejorado la seguridad para las mujeres? Yo creo que las intenciones son muy buenas, sin embargo, es muy complicado cuando tienes un sistema de justicia penal tan corrupto. Y eso no es algo que le compete a Claudia Sheinbaum puntualmente. Así. Entonces, aquí es un tema del jurídico y hay una especie como de hermandad donde nadie se ha atrevido a decir vamos a reformar el sistema de justicia penal, porque está tan viciado que hay hasta miedo de meter la mano así, ¿no? Entonces, Porque te la come el tiburón. claro, Claudia puede, como jefa de gobierno, puede sacar todos los programas de atención a mujeres, pero si las mujeres van a denunciar a la fiscalía y la fiscalía no responde, hay poco que se pueda hacer al respecto, ¿no? Entonces, Es yo creo que la gran ausencia de este país es el sistema de justicia penal. Eso es lo que yo siempre he dicho, que malos hay también hasta en Noruega. La Ujú. diferencia no es la cantidad de los malos, la diferencia es que al malo en Estados Unidos te agarran, por ejemplo, y me refiero a cosas de chiquitas de maldad, de que te estacionaste en el estacionamiento de los discapacitados y te agarran y te cobran $500. Pregúntame cuándo te vas a volver a estacionar. Sí, Entonces, hay no, nada de que le das una lana al policía, ni muchísimo menos. Sí, pero eso es la profesionalización. Si te fijas en Estados Unidos, la policía es muy respetada. Tú vas a vale, Estados tiene Unidos y terror. ujú, Aquí se cualquiera le desesperan. grita al policía, Sí, no, no lo respetan. ahí así. Y ahí la respeta porque se sabe que es una autoridad y que hay consecuencias. Que hay, Aquí, claro, y aquí luego es hasta de broma, ¿no? Ponen a policías de tránsito, sin patrullas. Como que pongan enfrente de los coches ahí a parar al que se pasa el alto, pues imposible. los atropellan. Ahora, dime una cosa, la trata de personas, esto de que agarran a las niñas, se las llevan, las violan hasta 80 veces hasta que las matan, que lo hemos visto una y otra vez, y al parecer los políticos saben dónde están, la policía sabe dónde están, y siempre hay alguien que les da el pitazo que los van a ir a buscar. ¿Por El qué tema no? de trata es súper complicado. em, es un tema que lastima mucho, pero es un tema de quienes em, que hay mucha gente involucrada. Desde quien lo consume, que es el político que le gusta marcar un teléfono y que le traigan a una mujer a su casa, ¿no? Porque pues, es un hombre casado y no va a decir nada de lo que hace. Eh, hasta quienes mueven a las mujeres y roban a las mujeres y traen a las mujeres. También otro factor por la cual hay tanta trata en México
es porque México es uno de los países más importantes en cuanto a turismo sexual, tanto infantil como no infantil, pero más que nada infantil. ¿Y por qué es eso? Por la impunidad, otra vez por la ausencia de Estado de Derecho. Porque un gringo o un europeo puede venir a México a acostarse con una niña de 4 años y luego irse a su país y no pasa nada. ¿Y quién está atrás de todo esto? Alguien tiene que estar atrás de todo esto. Yo no creo que hay alguien, creo que son redes de diferentes personas. No hay como un gran malo, ¿no? Hay diferentes redes de diferente calibre. ¿Hay posibilidad de que esto se acabe? Sí, fortaleciendo el Estado de Derecho. ¿Hay posibilidad de que se fortalezca el Estado de Sí, Derecho? sí, ¿Y toda. por qué no se ha hecho? Porque a la gente le da miedo meter la mano ahí. La política es muy superficial en este país y la seguridad está completamente politizada. Y yo voy a hacer lo que me dure mi sexenio y ya. Y no me voy a buscar problemas porque yo tengo una carrera política y necesito volver a ganar. Entonces no me voy a meter en nada que me vaya a buscar problemas. Y eso es lo que piensan los políticos del país. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con Saskia Niño de Rivera para que nos diga si ha habido siquiera una persona en la política que intente que esto cambie. Ya volvemos. Saskia Niño de Rivera, acabo de estar en Mérida, en Yucatán, en varios lados de Yucatán, donde estaban las calles de una limpieza, donde la gente es de un empático, donde las niñas andan en la calle y me dijeron que cambian los gobernadores, pero el que sigue siempre es el jefe de la policía, que es una persona incorruptible que lleva quién sabe cuántos sexenios, ese jefe de policía independiente de los gobernadores, que mantiene esa ciudad, las niñas caminando en la noche sola. Me refiero a niñas de 15 años, de 16, cosa que aquí ni te atreves. Pensable, claro. Entonces, de que se puede, en México se puede, porque lo hay, porque está en Yucatán, ese jefe de policía. Ese jefe de policía, ¿por qué no lo nombran presidente? Yo creo que, como lo decíamos antes del corte, Shanik, es un tema, ya se hizo la independización de las fiscalías. Y las fiscalías son completamente técnicamente independientes. El gran problema de este país es que el interés de quienes llegan a esos puestos es político. Entonces, ¿qué pasa con ese fiscal que mañana quiere ser jefe de gobierno? O mañana quiere ser gobernador, o mañana quiere ser senador, o mañana, ¿no? Son puestos de elección pública. Entonces, yo creo que Pero ¿a poco tenemos no que ver ganarían más ahora, si fueran buenos? ¿ande? ¿A poco Claro, no ganarían más si fueran buenos? sí, pero el tema de la bondad es un tema de percepción, Ya. ¿no? Eso un poco lo estamos viendo ahorita con el presidente Andrés Manuel. ¿Por qué no agarró al hijo del Chapo Guzmán? ¿O por qué cuando vio a la mamá del Chapo Guzmán fue y la saludó directamente a su camioneta sin que la señora se bajara a saludar al presidente? Porque hay toda una población en México cuyo concepto de bueno no es el mismo que el que tenemos tú y yo. Entonces, es muy complicado esa línea entre el bien y el mal. Es lo mismo con decir, en México donde más vulnerables están las mujeres son en ciertas comunidades indígenas, donde es el uso y la costumbre es la violación de las niñas, la venta de las niñas, etcétera. ¿Por qué no se meten adentro de las comunidades y trabajan esto? Pues porque los intereses son mayores. Son comunidades completamente cuya tu existencia política depende de esas comunidades. Y es lo mismo un poco con la seguridad. Ahora, falta alguien que se atreva a hacer. Lo que pasa con la seguridad es que para que las cosas mejoren, necesariamente tienen que empeorar. ¿Más? Entonces, para ello tienes que querer aventarte ese tiro y olvidarte de la percepción, porque en ese tiro van a haber muchos momentos donde no vas a ser el más popular, donde no vas a ser el más querido. Y te tiene que no importar eso
para que sigas con tu plan. Y también creo que hay otras cosas que hacen otros países que son muy interesantes, donde las reformas y ciertas leyes traen candados. En México eso no existe. ¿Y eso qué quiere decir? Que es, si en este sexenio se pasó una reforma donde ya se comprobó que se necesita 20 años para que se implemente, en 20 años no se puede cambiar. Así que no importa que llegue otro presidente de otro partido político y así, porque aquí también eso pasa todo el tiempo. Entra un nuevo presidente y quiere hacer todos los cambios que no hicieron el presidente anterior, ¿no? Entonces, es como la historia de nunca acabar, desafortunadamente, de la política en México. Entonces, en la intención de la independización de las fiscalías sirve únicamente si hay verdadera independencia y hay eficacia absoluta en quienes llevan el tema de la seguridad y la justicia en este país, ¿no? Alguien que tú hayas visto que sí se la rifa, alguna persona que hayas visto que sí se la rifa y que de verdad ha luchado por esto. Creo que hay muchas personas que han hecho cosas sumamente interesantes. Manelich, por ejemplo, que fue director general de la Policía Federal en su momento, me parece un tipo que hizo las cosas dentro de lo que pudo muy bien. Capella es una persona también sumamente capaz. En el mundo de los penitenciaristas también hay penitenciaristas muy interesantes, pero me parece que tiene que ser todo el sistema, ¿no? Creo que la estrategia de Felipe Calderón tenía buena intención. Le ganó la soberbia, pero tenía buena intención. Y la de Andrés Manuel. Creo que Andrés Manuel no sabía que le iba a tocar el país que le tocó. Yo creo que en la transición no se metieron al fondo en materia de seguridad, o el equipo de Peña no dejó que Andrés Manuel se metiera al fondo del tema de seguridad, y están un tanto rebasados. Están apostando por la no confrontación, pero olvidándose mucho del tema de la prevención por hacer política. Así es. ¿Nos puedes decir, Saskia, si no te da a ti miedo estar en este medio? No, no me da miedo. ¿Has Miedo recibido es amenazas? algo... Sí, sí he recibido amenazas. Sí he recibido amenazas, más de una. No me da miedo. Estoy muy convencida de lo que hago. Soy una mujer que se rige con valores muy puntuales. Te puedo decir que soy una mujer incorruptible, y soy una mujer que quiere dejar un México mejor. Y creo que todas las mexicanas y los mexicanos tienen esa obligación de luchar por un México mejor, ¿no? ¿Crees que si te nombraran en una secretaría para eliminar la trata de blancas, podrías tener éxito? La trata de perdón. Yo creo que sí. ¿Y por qué no Yo creo, luchas para yo creo hacerlo? que... Yo te apoyo. ¿Y qué hago? No. La política no es algo que me interese a mí, por lo menos no en este momento. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con valores y con principios, donde creo que la política actual no la tiene. Y como dice mi papá, muerta no sirves de nada, ¿no? Entonces habría que entender una forma distinta de hacer política y que sea viable eso, ¿no? ¿A qué edad empezaste con con la reinserta? Con la Con esta organización, actividad. Ajá. yo empecé a trabajar a los 18 años en antisecuestro, y luego a los 24 años fundé Reinserta, cofundé Reinserta con Mercedes Castañeda, mi pareja en la organización. ¿Y por qué empezaste a los 18 en lo de antisecuestros? Porque me gustaba mucho. Yo siempre supe que quería ser criminóloga, siempre supe que me quería dedicar a temas de derecho penal, siempre supe que ahí estaba mi pasión y lo que amo hacer. Eso nunca estuvo en duda. Entonces, quiero empezar a trabajar. Yo nunca fui muy buena en la escuela, entonces fue, pues, chambiemos.
¿Se ha bajado el secuestro en México? Sí, el secuestro estuvo muy de moda en mucho tiempo y creo que ahorita hay otras maneras de sacar dinero, pero sigue habiendo mucho secuestro en el país. ¿Sigue Ya no está habiendo? tan dirigido, sí, ya no está tan dirigido hacia personas con mucho dinero eh, y secuestros de mediano y de largo plazo. Ya tenemos secuestros más chiquitos. Me ha tocado apoyar secuestros a familias que le secuestraron a su hija por 5,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, ¿no? Bueno, pues Saskia Niño de Rivera, yo te agradezco infinito. No, al Tienes en contrario. mí un apoyo para lo que tú necesites. Todos mis medios están a tu disposición. Y ahora dinos, por último, antes de despedirnos de ti, algún consejo para las mujeres. Pues nada, agradecerte y seguir luchando a sacar este país adelante, no hay de otra. No Y hay de para otra. las mujeres, cuidémonos entre nosotras. Así es. Cuidémonos entre nosotras. No tengamos miedo de cuidarnos entre nosotras. No seamos nuestras peores enemigas. Muchas gracias, Saskia. Al contrario, gracias a ustedes, les mando un abrazo con muchísimo cariño. Gracias, mi amor, que te tengamos siempre entre nosotras. Eres un Muchas gran ejemplo. gracias. Y gracias a mi equipo y gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos Gracias. del domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Gracias.